Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público en el día de hoy, ya culminando el año 2017, va a presentar un reciente hallazgo con acciones judiciales muy concretas en nuestra lucha, en nuestra gesta anticorrupción que tiene que ver con la trama de corrupción en PDVSA. Al mismo tiempo vamos a presentar un balance general, un balance global de todo lo realizado durante estos bastante intensos meses que van desde el 5 de agosto, cuando fuimos juramentados por la Asamblea Nacional Constituyente, hasta esta fecha, culminando el año 2017, aprovechando la oportunidad para darle una feliz Navidad y un año nuevo al pueblo de Venezuela. Incluso en estos días el Ministerio Público ha venido trabajando y queremos presentar un nuevo caso terrible, sumamente grave, que revela de una manera directa, clara y transparente no solamente el trabajo del Ministerio Público, apoyado en este caso por el órgano auxiliar del sistema de justicia, DIGESIN, para esta labor que voy a mencionar, que tiene que ver con la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, que fue promovida, fue ideada por el exministro Rafael Ramírez, a quien yo, por lo que he visto, por lo que he observado en cada una de estas tramas, particularmente en esta, aparece como el principal autor intelectual de lo que aquí voy a mencionar. En este caso quiero recordar que esta oficina fue creada en el año 2006, con sede en Viena, Austria, con el nombre rimbombante de Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleos de Venezuela, Europa, con el objeto de fiscalizar eficientemente el comercio exterior de hidrocarburos, eso en teoría, tanto para fines de recaudación de regalías como para la recaudación de impuestos. Ahora bien, veamos la realidad. En el año 2009, esta empresa estatal suscribió contratos de servicios con la empresa JBC Energy, que se encargaría de prestar servicios de evaluación mensual de precios para las diferentes fórmulas de sus diversos productos cotizados en el mercado internacional. Vean lo ambicioso del plan. Y aquí vamos a ver entonces cómo el Ministerio Público, a través de todo esto que comenzamos a hacer y que arrancó en agosto con el hallazgo del desfalco en la faja petrolífera del Orinoco, vamos a hablar luego de ello, con los contratos con sobreprecios por más de 200%, cuando comenzamos ese trabajo, en base a una auditoría que llegó a nuestras manos, obviamente que varias tramas de corrupción internas dentro de PDVSA comenzaron a ser desmanteladas por el Ministerio Público. Y entre esas hemos llegado a esta que estoy mencionando. Entonces vean ustedes, investigaciones recientes hechas por el Ministerio Público han dejado en evidencia que desde ese año 2009 hasta la presente fecha, los datos correspondientes a las estimaciones del valor real para la comercialización del crudo suministrado por la empresa JBC Energy fueron modificados de manera intencional, es decir, de manera exprofesa, para favorecer a particulares y empresas que realizaban las transacciones de compra-venta del crudo con PDVSA. Una vergüenza, un acto de deshonra con un daño patrimonial realmente bochornoso que vamos a adelantar posteriormente. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Esto ocurrió con la anuencia y complicidad directa de los directivos de esa oficina, ideada, promovida y creada por el exministro Rafael Ramírez, a quien yo invito a que dé la cara aquí en Venezuela. Que dé la cara en base a la investigación que el Ministerio Público adelanta en relación a todos estos casos. Que deje de estar hablando
pistoladas en Twitter o en redes y venga a dar la cara aquí en Venezuela de esto que estoy aquí hablando, ante los órganos competentes, por ejemplo, que explique cómo los ciudadanos Bernardo Momer de Grave, que por cierto tiene 4 nacionalidades, gerente general de esta oficina, Iramazuleme Quirós de Momer, gerente de oficina, y Mariana Teresa Serpa Morloy, consultora legal, ¿verdad?, que aparecen junto con, desde el año 2016, con la anuencia y complicidad de la ciudadana Nélida Iris Izarra Espinosa, designada como directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación. Todo una trama bien hilada, pero lo malo, lo terrible, lo bochornoso, lo corrupto siempre al final se descubre cuando hay un ministerio público como el nuestro, no como el anterior, que se hizo la vista gorda de todo esto, que no se atrevió a investigar absolutamente nada, sino favorecer a cada uno de los gerentes corruptos de PDVSA que hoy están privados de libertad, sobreseyéndoles casos o abriéndoles un MP, un código de investigación para luego extorsionarlos, como ocurrió con pruebas suficientes declaradas por muchos de esos gerentes hoy privados de libertad. Entonces vean ustedes, estas modificaciones de los precios produjeron que PDVSA perdiera ingresos y las empresas extranjeras se beneficiaran. Un caso de antipatria, un caso de vergüenza antivenezolana. Se presume entonces que los directivos de la oficina cobraban comisiones en dólares por estas rebajas. Ahora bien, el daño producido por estas modificaciones en 6 años que van del 2009 hasta el 2015, que es la pesquisa que hemos indagado, puede ser más. Se calcula en al menos, esta cifra es sumamente dolorosa y deberán explicarla y pagarla en, digamos, en retrotraer, en devolver este daño patrimonial a la República. Repito, el daño patrimonial se calcula en al menos 4.800 millones de dólares por esta oficina rimbombante creada bajo la gestión de Rafael Ramírez y la dirección de Bernardo Momer de Grave, llamada Oficina de Inteligencia, Mercadeo y Política Petrolera. Para ello hemos comisionado a los fiscales 22 nacional con competencia plena y fiscal 23 nacional contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos. Y estamos, obviamente, está conociendo de esta causa el juzgado octavo de primera instancia estadal en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. En función de ello, hemos logrado en estas horas la aprehensión de la ciudadana Nélida Iris Izarra Espinosa, directora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación. Es decir, la persona que Bernard Momer, director general de esta oficina, tenía designada en Venezuela. Y hemos librado las órdenes de aprehensión contra Bernard Momer de Grave, Iramazuleme Quirós de Momer y Mariana Teresa Serpa Morloy, quienes aparecen como los directivos ejecutivos principales de esta oficina cuya sede se encuentra en Viena, Europa. Los delitos que hemos aquí advertido son peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación. En tal sentido, el Ministerio Público, por estos hallazgos que hemos tenido y por el patrocinio que el exministro Rafael Ramírez dio sobre esta oficina, estamos investigando la directa vinculación del citado ciudadano como expresidente de PDVSA y exministro para la época, ¿verdad?, en el desarrollo de esta nueva trama de corrupción que se suma a las anteriores, habida cuenta que este sujeto, este ciudadano, fue
el principal creador de dicha oficina y su principal patrocinante. Yo quiero destacar, porque aquí las cosas no son, vamos a decirlo, improvisadas. El Ministerio Público ha sido sumamente cuidadoso en cada una de las tramas que ha ido descubriendo y las hemos presentado ante la opinión pública con el debido respeto, inclusive a los implicados en los términos que manda la Constitución y la ley, el debido proceso, las garantías constitucionales, el derecho a la defensa, inclusive con las garantías de la delación que establece el Código Orgánico Procesal Penal para que quienes se acojan a la misma puedan, en base a lo que establece nuestro garantista sistema penal, poder tener no solamente los beneficios que un sistema protector de derechos humanos como el nuestro tiene, sino también darnos la oportunidad de llegar a nuevas investigaciones, a nuevos hallazgos que inicialmente no teníamos, como ha ocurrido en al menos 2 casos conocidos, uno en Petrozamora y otro en Petropiar, ya reseñado por mí en otras oportunidades. Pero quiero destacar que por todo lo anteriormente dicho, el ciudadano Rafael Ramírez, la averiguación penal oficial que se le ha abierto, que comenzó con el hallazgo de un documento a su primo hermano, Diego Salazar, en donde un auto en Andorra, declarando el propio Diego Salazar, revela y dice que Rafael Ramírez es socio de Diego Salazar en los negocios de tráfico de crudo, entre otras cosas, y lavado de dinero. Pero avanzando las investigaciones hemos observado que aparece también vinculado el ciudadano Rafael Ramírez al buque chatarra Saturn, presentado en su momento como una especie de buque transatlántico, intraoceánico, y terminó siendo un buque chatarra. Yo lo he llamado el barco fantasma porque, bueno, imagínense ustedes, se pagaron más de 1.200 millones de dólares por el alquiler de un barco que estuvo más del 60% parado, por ser, como dije, un barco chatarra, un buque finalmente fantasma. Con ese nombre hablaron y crearon una empresa falsa con el nombre de Petro Saudí, donde no tuvo que ver ningún capital saudí allí, pero ese fue el nombre de fachada para cometer este desfalco. Y también, pues, por este nuevo caso reciente que tiene ya una ciudadana detenida a la orden de los tribunales, que esperamos no solo admite los hechos, sino nos ayude a llegar al fondo de esta investigación sumamente grave dentro de todas estas que hemos ido señalando, y que me permite entonces, ya para terminar, hacer un apretado resumen del trabajo realizado por el Ministerio Público con mucha, lo debo decir, con mucha hidalguía, con mucha mística de nuestros funcionarios, con mucha valentía para afrontar a algo que en el pasado era terreno vedado. Se escuchaba mucho, pero no hubo un Ministerio Público, un fiscal general que diera un paso adelante en pro del Estado y la decencia del país para desentrañar todas estas tramas que eran vox populi y que le han causado el déficit fiscal a la nación, que hoy queremos recuperar, porque hay que colocar orden en PDVSA, hay que mantener no solo el apoyo a los trabajadores, a quien yo rescato como parte fundamental y clave dentro del trabajo de recuperación de la nueva PDVSA, y los gerentes honestos, que los hay, claro que sí, los hay, pero señalar a estos que hemos ido nombrando como los responsables y causantes de prácticamente querer implosionar a PDVSA para favorecer intereses transnacionales y capitales extranjeros. Yo estoy convencido, y lo vuelvo a decir, el dinero producido por la corrupción es parte del bloque transnacional neoliberal que pasa a formar parte de fortunas que luego apoyan y protegen a los corruptos y a la corrupción. Basta nada más ver lo que hemos hecho y las reacciones que han causado. Le hemos arrebatado la bandera de la lucha contra la corrupción a quienes la defendían
en el fondo para extorsionar. Eso es muy cómodo, hablar de la lucha contra la corrupción y no arriesgar el pellejo, no dar la cara, ¿verdad? Sino utilizarlo como un mecanismo de extorsión para cobrar luego, como lo hicieron muchísimos palangristas y muchísimos personeros que abrían una especie de investigación no oficial, siempre llena de datos falsos o medias verdades, para luego caerle a la presunta víctima y robarla literalmente de por vida, extorsionarla, y eso se acabó aquí. Aquí las denuncias oficiales son las que se tramitan ante los órganos de justicia con pruebas, no con montajes. Esa época de un ministerio público con una ex titular que tenía un bufete privado, Parrasaluso, Dixit, dedicado a cazar gente para luego caerles y cobrarles millones de dólares, se acabó. Y fiscal del Ministerio Público que caiga en alguna de estas tipos de irregularidades sabe que lamentablemente le caerá todo el peso de la ley. Anuncio que de agosto a diciembre son 14 fiscales del Ministerio Público en varios estados del país a la orden de tribunales. Lamentablemente. ¿Por qué? Los hemos descubierto en entregas controladas de dinero, tráfico de influencia, cobro por una libertad. A pesar de que han visto la férrea voluntad nuestra, muchos pertenecientes ¿a qué? A la anterior gestión, con 8 años, con 5 años, con 10 años, con 4 años, creyeron que podían seguir haciendo eso impunemente, porque la ex titular lo hacía, ellos lo hacían, pues ahora no. Yo quiero entonces decir, y finalmente desglosar muy brevemente todas las tramas que hemos venido durante estos meses llevando a cabo con resultados ejemplares. El desfalco por contratos con sobreprecio en la faja petrolífera del Orinoco tiene el siguiente balance: 5 gerentes detenidos, 4 gerentes de Petropear, producto de la delación que hizo Manuel Sosa. Se llegó a estos 4 gerentes de Petropear, hoy privados de libertad. Y Pedro León, es director ejecutivo de la faja petrolífera del Orinoco, recluido en la sede del DIGESIN. Sabotaje a la producción en Petro Zamora, 17 funcionarios detenidos, entre ellos Eulogio del Pino, exministro y expresidente de PDVSA, y Orlando Chacín, expresidente de la Corporación Venezolana de Petróleo, y los directivos y directores de la División Occidente. Desmantelamiento y uso de seriales de vehículos desincorporados en la División Carabobo de PDVSA Monagas, 6 detenidos, entre ellos Jesús Moreno, gerente de transporte de la División Carabobo. Aquí estamos hablando del desmantelamiento de seriales de 1.300 vehículos, calculen ustedes, vinculados a delincuentes que trafican con carros. Sobreprecios en compras de Baribén, 3 detenidos, entre ellos Francisco Jiménez Justi, quien fuera presidente de Baribén. Alteración de cifras de producción en PDVSA Oriente. Fueron detenidos el director ejecutivo de Exploración y Producción Oriente, Pavel Rodríguez Betelmí, y otros 9 gerentes más y funcionarios. Contrato no autorizado de refinanciamiento de Citgo. Detenidos en este caso la directiva de Citgo, entre ellos quien fuese su presidente, José Ángel Pereira, y el expresidente de PDVSA, Nelson Martínez. Caso del buque chatarra Petrosaudí, Saturn, nombre Petrosaudí, pero no tenía nada que ver con intereses o activos sauditas. Detenido, puesto ya a la orden de los tribunales, se entregó en este mismo mes de diciembre Jesús Ramón Figueroa, es director de PDVSA Servicios. Caso de múltiples irregularidades en Puerto Miranda, Estado Zulia, 15 detenidos. Y este reciente caso que acabamos de presentar, que es el de la Oficina de Inteligencia Petrolera en Viena, ya reseñado, con un detenido y 3 órdenes de aprehensión libradas. Conclusión de este balance inicial. Estamos hablando de 69 funcionarios detenidos,
por la trama de corrupción de PDVSA y 18 altos gerentes. Quiero agregar que aparte de ello hay 18 órdenes de aprehensión. Como se puede observar, esto ha sido una lucha, una gesta sumamente, vamos a decirlo así, estratégica, en una encrucijada que vive la nación venezolana para promover la decencia, la ética, que la lucha anticorrupción no sea para sobornar y extorsionar, para sacarle ventaja, sino para desmantelar estas mafias que yo las he calificado, actúan similar, idéntica a los carteles de la delincuencia organizada. Póngale usted el apellido. Carteles de cualquier tipo hay en la delincuencia organizada. La tipología de estas mafias enquistadas en la antigua PDVSA, yo creo que ese es el nombre, la antigua PDVSA. Ahora deberá renacer una nueva PDVSA con el apoyo de gerentes honestos, de patriotas, de trabajadores honestos. El ciudadano presidente de la República, jefe de Estado Nicolás Maduro, ha ordenado una reestructuración en PDVSA producto de esta lucha que nosotros obviamente estamos a la orden para cualquier información a las autoridades de PDVSA. Ya nos hemos reunido con su actual presidente, mayor general Manuel Quevedo, para ofrecer pues todas las experticias que tiene el Ministerio Público, nuestros especialistas, nuestros directores, nuestros fiscales, para avanzar pues en esa depuración necesaria. Porque la reestructuración de PDVSA, de la reestructuración de PDVSA y del desmantelamiento total de sus niveles de corrupción interna, de eso dependerá en gran parte un futuro mejor para nuestro país, en tanto tendremos la realidad de la verdadera producción allí. Se engañó mucho con la alteración de cifras. Ya vimos lo de la oficina esta de Viena, cómo maquillaba cifras, cómo modificaba y alteraba cifras con un fin, el de robar, el de saquear al Estado para beneficiar terceros con la vista cómplice y la participación cómplice de quienes debieron haber sido más bien sus principales vigilantes y veedores para lograr una verdadera industria petrolera al servicio de nuestro pueblo. Ahora, esto que está haciendo el Ministerio Público es referente en América Latina y lo presentamos en la pasada reunión de Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Esta lucha que estamos haciendo no tiene precedentes en nuestro continente. Yo diría que es una de las gestas anticorrupción más importantes hoy en el mundo, porque no es solamente esto, es la lucha también contra los que hicieron uso irregular de las divisas en Cádiz y en COEX. Es la lucha contra el narcotráfico, que obviamente trae también daños patrimoniales a la República por el lavado de dinero. Es la lucha contra la delincuencia organizada, que ha dado obviamente resultados importantes en estos últimos meses, porque era clara la complicidad del Ministerio Público anterior con cada una de las tramas de corrupción e incluso de narcotráfico, como se demostró en el caso de Joel Palmar, que repito y recuerdo, el antiguo Ministerio Público lo desvinculó de 2 casos, lo sacó de 2 casos donde él apareció como propietario de la droga, lo sacaron a él para meter o para inculpar a unos jíbaros de menor rango, hasta que el Ministerio Público bajo nuestra dirección giró luego del hallazgo de la droga conseguida, ¿verdad?, en el vuelo Caracas-Dominicana, donde logramos, luego de una interceptación de una llamada, descubrir que efectivamente, y con las capturas que se hicieron, el propietario de esa droga era Joel Palmar, el principal capo de la droga detenido en los últimos tiempos en nuestro país, y que, como ya anuncié, con la coordinación con el TCJ, ya el Ministerio Público entregó, todos los documentos, todos los recaudos para la solicitud de extradición. Ya me han informado que un ponente del TCJ está preparando dicha solicitud final para que Colombia entregue a Joel Palmar a Venezuela y se sepa, obviamente, todo sobre esta red que no vamos a permitir en nuestro país porque daña no solamente a nuestros jóvenes, sino permite múltiples delitos, entre ellos el lavado de dinero. Vamos a seguir trabajando, ciudadanos venezolanos y venezolanas, para el año 2018, de una manera siempre
profesional, de una manera muy apegada a la Constitución y a la ley, para seguir combatiendo este flagelo que tanto daño le ha hecho a la República Bolivariana de Venezuela, pero que ya no tiene vuelta atrás. Es totalmente ya imposible detener esta lucha que va a seguir copando espacios para que finalmente se depure, se sanee no solo la administración pública y privada del país, sino una nueva ética, una nueva manera de ejercer los cargos públicos en función de nuestro pueblo, sea el norte para todos. Muchas gracias y feliz año.